Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. No somos muchos, pero no será porque desde Sociedad Civil Navarra enviamos a muchísima gente, incluido también a colegios, a APAs, que reciben nuestros emails cuando hablamos del tema relacionados con la educación. Y bueno, pues estamos hoy, tenemos un invitado que es Alberto Royo, profesor, músico, ensayista, escritor de diferentes libros. Le va a presentar a continuación Alberto Naún García, que es socio de Sociedad Civil Navarra. En la presentación y la moderación, yo simplemente voy a hacer una breve introducción para los que no conozcáis, si me permitís el tuteo, un poco este ciclo sobre la educación y explicaros un poquito lo que hemos hecho hasta ahora y algunas próximas actividades en general de la asociación. Seré muy breve. Desde que empezamos en esta segunda etapa de Sociedad Civil Navarra, uno de los temas que queríamos abordar, el tema de la educación, y por eso creamos este ciclo que llamamos En Defensa de la Educación. Hoy tenemos ahora, no es un experimento pedagógico, que viene a continuar otras charlas que hicimos en su momento con... ¡Ay! ¿Se ha ido? Se nos ha ido. Vaya, por Dios. Ahora sí que está bien esto. A ver. ¿Se estaba viendo hace un momento? Sí. ¿Ha sido de repente? Bien, pues más vamos. Se nos fue. Vale, ahora. Parece que la conexión le va bien. Vale, estábamos aquí. Vale, aquí. Como decía, esto es la continuación de un ciclo que empezamos con Gregorio Luri. Gregorio Luri nos dio una charla en Pamplona y también en Tudela, donde tenemos una delegación muy activa que hace muchas actividades, y el título era En Defensa de la Educación, la escuela no es un parque de atracciones. También con Gregorio Luri hicimos una charla conjuntamente con Institución Futuro sobre los resultados de los exámenes, las pruebas PISA, que era PISA y el capitalismo cognitivo. Gregorio Luri siempre ha sido amabilísimo con nosotros, nos ha ayudado y nos ha dado recuerdos para Alberto, que conocéis, y quería saludarte. Y también continuamos en este ciclo con Inger Endis, la hispanista y pedagoga sueca, que nos dio una charla que era La escuela no es un laboratorio de ideologías. Bueno, intentamos que este mensaje sobre una educación de calidad, no ideologizada y que premie el esfuerzo, se contagie en la sociedad. Y bueno, pues en ese caso, por ejemplo, salía este artículo, este editorial en el Diario de Navarra, en el cual pues iniciaba con: en estos tiempos en el que las nuevas corrientes pedagógicas parecen arrinconar el conocimiento de contenidos, mientras se prioriza el aprendizaje de competencias, la autoridad en las aulas ha dado paso a la falta de disciplina, etcétera, etcétera. Nos roleo todo. Pero bueno, es un poco la filosofía, ¿no? Y ya estamos contentos de que pues, Diario de Navarra pues, también está en esta línea de conseguir que la gente se preocupe por los temas de educación. Y Inger Endis fue nuestra segunda ponente y hablaba en este editorial de la charla de Inger Endis. Hicimos también una charla relacionada con la libertad educativa a debate, en la que participaron Ángel Urtasun, Teresa Módul y el propio Alberto García, que ha pasado, digamos, de ponente a moderador del acto, como socio nuestro, moderado por Pilar Aramburo. Y ya ahora la siguiente charla es la de hoy, con Alberto Arroyo, que os he mencionado. Simplemente para los que no nos conozcáis tanto, Sociedad Civil Navarra, aparte de los temas de educación, otros de nuestros ejes son la defensa de los valores constitucionales, la defensa de la particularidad de Navarra dentro de España y dentro de la Unión Europea, el apoyo a las víctimas del terrorismo. Son algunos de nuestros ejes. Y dentro de la parte de los valores constitucionales y la deriva que puede haber en cuanto a la concentración de poderes, vamos a hacer una charla interesante sobre un tema que está muy vigente. La semana que viene vamos a hacer una charla sobre Venezuela con expertos sobre la materia, porque son venezolanos exiliados. Tendremos a Miguel Enrique Otero, el director del diario digital El Nacional, que vendrá desde Madrid a Pamplona, y le acompañarán Michel Simón, de una ONG Foro Penal, que se ocupa de ayudar a los exiliados, a los represaliados por el régimen de Maduro, y estará Egley Torres, que es la coordinadora de la Asociación de Venezolanos de Navarra. Esto será el martes que viene, el día 15. No he puesto el local porque estamos pendientes de una decisión, no os lo puedo decir todavía, pero iremos informando por los canales habituales de WhatsApp o de email. Y el 6 de noviembre, aquí en Iturrama, pero en la otra sala, en la sala de actos, en el salón de actos de abajo, tendremos a Javier Andreu. Javier Andreu
es catedrático de Historia Antigua, director del Diploma de Arqueología de la Universidad de Navarra. Ha sido hasta ahora, no sé si lo va a seguir siendo por cuestiones, parece algo políticas, el responsable de los yacimientos de Santa Cruz de Eslava y bueno, ya nos dio una charla en Tudela hace unas semanas, la vamos a repetir en Pamplona, tuvo un gran éxito en Tudela, más de 90 personas estaban allí y esperamos pues contar también con muchas personas el 6 de noviembre y eso sí que será aquí en la sala de abajo, yo lo anticipo. Y con esto yo ya dejo de comentar nada, vamos a pasar a la charla. Simplemente deciros que os hemos dejado algunas hojas, unos trípticos con información de lo que es Sociedad Civil Navarra y unas hojitas en las cuales pues, podéis, si os interesa, a los que no lo seáis, apuntaros como amigos de la asociación sin ningún cargo, sin ningún coste, o si queréis ser socios de nuestra asociación de Sociedad Civil Navarra, porque el coste son 5 euros al mes, que tampoco no es un gran dispendio. Nos alegrará mucho tener nuevos socios porque eso nos permite hacer las actividades que llevamos haciendo desde hace años. Nada más, cedo la palabra a los dos Albertos para que empiece la conferencia. Muchas gracias. Libros contra la nueva educación. Tiene bastantes. De hecho, este es el último, que se llama El anhelo intelectual, que es eso, ¿no? Un compendio simpático, a veces mordaz, siempre argumentado, en el que defiende pues una serie de cuestiones que, como digo, creo que yo llegué a él a través de, tirando del hilo de un artículo o un prólogo del presidente Antonio Muñoz Molina, como citaba antes en el café previo. No me acuerdo bien cómo, acabé llegando a Alberto Royo, me quedé con la referencia y luego he ido siguiendo esa actividad que creo que le honra en el sentido de que defiende una visión de la escuela que ha sido atacada pues, por tradicional, por autoritaria, en fin, toda una serie de cuestiones que están en este libro, en el breviario antipedagogista desde el año pasado, en el que he citado antes de Contra la Nueva Educación, en las intervenciones como esta, apuesta por algo que a mí, por ejemplo, y a muchos de los que estamos aquí probablemente nos parezca de sentido común, pero que quienes tenemos hijos en edad escolar o quienes nos dedicamos en sentido amplio a la educación, yo soy profesor de universidad, vemos cómo hay toda una tendencia a que el procedimiento prácticamente sea un fin en sí mismo, hay una extraña subversión o por lo menos modificación de valores en la que en el aula hay referencias a la ley CELA, hay citas a tal o cual teoría pedagógica. Entonces, como es un libro claramente crítico con el pedagogismo... Para distinguir la hipertrofia de la pedagogía de la auténtica pedagogía, que es la que debe estar al servicio de la enseñanza. Tú eres profesor de música, el estudio lo que antes se llamaba musicología, que ahora tiene un nombre más rimbombante, ciencias de la historia y ciencias de la música. Y llevas mucho tiempo dando clase, en este caso lo veníamos hablando, porque tengo algún hijo también que es de la edad parecida a la suya, en secundaria. Hay música, por lo menos en Navarra, en primero de secundaria y en tercero. Yo creo que en primaria sí que está en todos los cursos. Y luego ya depende de pues, supongo, institutos, colegios, la optatividad o no, si ha sido por la rama de humanidades o no. Con esos años que tienes de experiencia, ¿dónde dirías tú que se nota más los palos en la rueda del pedagogismo hacia tu propia labor del día a día? Pues realmente la influencia del pedagogismo tiene que ver sobre todo con las dificultades para convencer a los alumnos de lo valioso que es el saber por el saber. Yo creo que esa es una de las claves, que en realidad trasciende el propio pedagogismo, es algo que a nivel social está ahí. Hoy día no se reconoce al que sabe. Y en la escuela esto ocurre también. Los propios alumnos son conscientes de que el saber por el saber no se valora. Y ellos mismos son los que preguntan ¿esto para qué sirve? Porque fuera también se dice, ¿no? Se habla de saberes relevantes, de saberes útiles, al final empleando incluso una jerga empresarial que debería tener pues, poca cabida en un servicio público como es la enseñanza. Entonces yo creo que una de las claves podría ser precisamente esa, ¿no? De qué manera el
este pedagogismo influye en lo que los propios alumnos piensan, ¿no? Sobre todo porque esta idea de que lo más importante es el método, de que prácticamente el cómo ha de suplantar al qué, que es absurdo, porque uno no puede pretender encontrar una buena estrategia metodológica si no sabe qué tiene que enseñar y si no sabe sobre lo que tiene que enseñar. Al final esto lo que hace es un poco exculpar también al alumno, ¿no? Al que se le quitan responsabilidades. A mí me gusta mucho una frase que viene en el reglamento de mi instituto y de la que me enorgullezco, porque dice en el apartado de derechos y deberes: el estudiante tiene el deber y el derecho de estudiar. Y es muy curioso que ya apenas se usa la palabra estudiante, se habla siempre de alumnos. Pero claro, el estudiante es el que estudia. Yo ahí voy a matizar. Bueno, por lo menos está pasando lo contrario. El estudiante, como hemos hablado antes, como es neutro, ya no se habla de alumnos, sino de alumnos y alumnas, y entonces en algunos sitios se habla de estudiantes precisamente para evitar no tener que desdoblarse más. Por eso, que incluso se vuelve al... Bueno, a mí la palabra estudiante me gusta porque presupone que el estudiante ha de estudiar. Entonces, bueno, un poco, no sé si te contestamos más. Sí. Una de las cosas que hablábamos y que está en tu libro, incluso está en el prólogo de Albert Boadella, podemos citar que es un cliché que ya todo el mundo lo hace, ¿no? Cuando se jodió el Perú, Zabalita, Albert Boadella cita la herencia del 68, en algunos de los libros que hemos citado, sobre todo ¿no? denostar la autoridad del profesor, parece que tiene ese resabio de antiautoritarismo, del 68ismo, perdón por la rima. ¿Cómo crees tú que entra toda esta tendencia pedagogista, que luego podemos decir, vamos a hablar, ¿no? de cómo la ley CELA lo hace, como se dice ahora, mainstream, pero ¿cómo crees tú que todas esas ideas de fondo que vienen del 68 han influido en la educación en cuestiones como, por ejemplo, el mérito, en cuestiones como, por ejemplo, la igualdad de resultados frente a la igualdad de oportunidades? ¿Cómo crees que ha influido en el profesor? Más o menos ya lo hemos dicho con el tema de la autoridad. ¿Cómo crees que ha influido en la memoria, que es posiblemente uno de los elementos más denostados por la pedagogía contemporánea? Bueno, creo que son 4 elementos que si tiramos del hilo, y me gustaría que tú lo hicieras, podemos enlazarlos con ese prólogo donde Albert Boadella habla explícitamente, tú también lo haces en algún otro momento. Se dedican únicamente o que se limitan a memorizar algo sin entender nada. Pero es que yo no he conocido jamás a un profesor que haga repetir a alguien algo que no entiende. De lo que se trata es de entender, de masticarlo, de digerirlo y de luego aprenderlo, que significa que te ha de quedar en la memoria para poder recuperarlo cuando lo necesites. Yo creo que esta idea que estaba ya en la ley del 78 de evitar una enseñanza excesivamente memorística ha sido pues, muy nociva y ha sido continuamente reciclada y mantenida en todas las leyes, ¿no? hasta la última ley, la actual, en la que también se habla de ese tipo de cuestiones, ¿no? Incluso yo recuerdo a la anterior ministra casi utilizar la palabra enciclopedista como un insulto. Entonces, claro, yo no sé, pero a mí qué más me gustaría que tener una enciclopedia en la cabeza y poder acumular mucha más información y muchos más saberes de los que acumulo. Hoy en día la universidad ha devaluado, digo en general, no estoy hablando de una concreta o no, pero la universidad como concepto se ha devaluado y entonces ahora es el máster lo que te da ese valor añadido que te diferencia. Claro, una carrera ya es poco. Sí. Claro. Entonces, bueno, ahí había otro elemento que te preguntaba con la resaca del 68, igualdad o igualitarismo. Eso también lo citas en tu libro y creo que está en la nuez de todas estas cuestiones. Yo pongo una cosa que la tenía que haber buscado, fallo mío. Conformar cualquiera. Y entonces yo pienso que a la escuela le falta, bueno, pues le falta, entre otras muchas cosas, le falta ambición de realmente querer hacer aquello bueno, lo que decía Gramsci, que por cierto no era muy de derechas, la elevación cultural del pueblo. Pues eso es lo que debería mencionar la escuela. El que independientemente del origen socioeconómico de cada uno, se pueda progresar sin ningún tipo de techo, ¿no? sin poner un límite, sin necesidad de crear centros específicos. Pero debería poderse garantizar que
los que más pueden progresar, progresen, y que es que hay algunos que van a poder avanzar menos porque tienen más dificultades o porque tienen menos capacidad, que también ocurre. Bueno, pues habrá que intentar detectar esas dificultades que tienen para ayudarles, pero sin pretender que puedan llegar más lejos de lo que pueden llegar, porque es absurdo pensar que todos podemos conseguir lo mismo. El error está en decir, bueno, como todos no podemos conseguir lo mismo, vamos a rebajar, vamos a poner el listón muy, muy bajo. Y así de esa manera no va a haber diferencias. Siempre las va a haber. De esa manera acabaremos pues, con muchos alumnos mediocres y tampoco ayudaremos a los alumnos con dificultades. Luego está la idea de que rebajando el nivel de exigencia ayudamos a los que tienen dificultades. Y eso es una estupidez. Precisamente si tú no exiges a tus alumnos, no vas a ser consciente ni siquiera de si tienen dificultades. La única manera de detectar las dificultades es exigirles, es enfrentarles a dificultades y ver cómo se manejan y en qué contextos o en qué situaciones tienen problemas. A mí damos el salto con la exigencia, las dificultades. Me da la impresión, estamos está un libro de Limpel que se llama Sentimentalismo tóxico, y si no lee la ley CELA, no sé exactamente cómo se llama estrictamente, pero vamos, yo me refiero ya como ley CELA, que más o menos creo que todos lo entendemos. Había mucha prosa que hablaba del emotivismo, del bienestar, Entonces me da la impresión de que lo que has dicho último, igual que lo de suspender, igual que lo de pasar de curso con X notas, tiene que ver mucho para evitar una palabra que es la frustración, ¿no? Que es que el alumno se sienta como si fuera una mierda porque no ha sido capaz de llegar donde llegan sus compañeros. ¿Hasta qué punto eso, toda esta tendencia emotivista, se va a cargar el conocimiento, se va a cargar la escuela? Porque al final sí, y eso luego también está en otros ámbitos ideológicos actuales, si la medida de las cosas no son los hechos, sino las emociones, los sentimientos, que por definición van a ser eso, subjetivos, va a ser muy difícil que lleguemos a un acuerdo hasta de qué impartimos. Porque es que habrá gente a la que tú des clase que, no sé, con guitarra sea muy zarzo, y otra gente que tenga un talento natural estupendo. Entonces la idea de esto es, bueno, baja el nivel para que todo el mundo se sienta cómodo, y eso al final lo único que vas a hacer es seguir bajando. Sí, yo además creo que hay maneras de que todos se puedan sentir cómodos, porque siempre que sepas explicarles que no todos van a tener la misma habilidad. En el caso de mi asignatura es muy fácil, pero es que un poco volvemos a lo mismo, si es que los alumnos no son tontos, si es que saben perfectamente a quién se le da bien y a quién se le da mal, y ellos no tienen demasiada frustración. Lo que más frustra a un alumno es ver que no aprende nada. Porque si tiene dificultades le vas a ayudar. Y al final de lo que menos se trata es de... A ver, el emotivismo. Yo creo que se está confundiendo desarrollar la sensibilidad, que es muy importante en todas las cosas. Tener sensibilidad hacia las cosas, tener curiosidad, tener incluso entusiasmo, está bien, pero se está confundiendo con fomentar la cursilería. Y con otra cosa mucho más preocupante, que es con casi voy a decir algo igual un poco muy políticamente incorrecto, pero con la invasión a la intimidad del alumno. Porque yo he tenido alumnos muy introvertidos a los que creo que no tengo ningún derecho de exigir que se abran en canal emocionalmente. Y sé que muchas veces en las clases se ha llegado a situaciones como Menganito, ¿cuál ha sido tu experiencia más dolorosa? Cuéntanosla. Y dices, pero vamos a ver, a mí me recuerdan los dementores estos de Harry Potter que te aspiran pero ¿cómo se puede llegar a semejante? Pero si además no es necesario llegar a esos extremos para trabajar con emociones, y es imposible que un profesor con un grupo de alumnos no esté trabajando las emociones. Y ya no en mi asignatura, que es muy evidente, en cualquier asignatura, si constantemente las emociones están ahí, pero una cosa es aprender a gestionar las emociones, que puede tener su sentido, aunque la palabra gestionar, no sé si aquí está muy bien empleada, y otra cosa muy diferente es dar rienda suelta de forma absolutamente, no sé cómo decir, irracional a las emociones, ¿no? Y tener que estar continuamente
uno de los puntos que a mí me molestaba de la escuela era precisamente, más allá de otras cuestiones ideológicas que se mezclaban, era esa especie de apelación al emotivismo. Muchas clases, ¿cómo me siento este? ¿Cómo tal? ¿Cómo hacen tus padres en casa? No, dices, no, que la gente tenga su... pero bueno, entonces el emotivismo y el conocimiento. A ver, cuando hablamos de emotivismo estamos hablando de supeditarlo todo a lo emotivo, que no tiene ningún sentido. Eso no significa, y en eso creo que probablemente tengamos que hacer todos un poco de autocrítica. Yo mismo creo que a veces no me he sabido explicar. Por ejemplo, antes hablabas del primer libro, que era un libro, es verdad. Bueno, yo volvería a escribir lo mismo. ¿Contra la nueva educación, 2015? Sí, 2016. Bueno, pienso lo mismo que pensaba, pero es verdad que estabas pensando en un tono muy hiperbólico, pero porque era un libro muy reactivo, porque trataba un poco de presentar batalla, ¿no?, ante estos insentidos, ¿no? Y ahí precisamente hablaba también del tema de las emociones. Yo creo que nosotros mismos muchas veces nos hemos cerrado en banda a hablar de la emoción como si la emoción no fuera parte de nuestra labor diaria. Claro que tenemos que hablar, pero una cosa es que la emoción integre lo que estamos haciendo y otra cosa es que debamos inventarnos una asignatura, bueno, inventarnos, no, que creo que ya existe, de educación emocional. Pero eso ya está cuando lees, cuando escuchas música, incluso cuando interactúas en el patio con alguien que se ha enfadado contigo. Eso es, nosotros podemos decir que es más, en el propio conocimiento está la emoción, ¿no? Uno puede llegar a... Hay una frase que me gusta muchísimo, suelo tener muy en cuenta, que es de Fernando Palacios, que es un divulgador musical que trabajó muchos años en Radio Nacional de España, Radio Clásica, y decía algo así, no la citaré bien, pero decía algo así como que ninguno somos capaces de apreciar el valor de las cosas sin antes conocerlas. Y es verdad, o sea, nosotros podemos disfrutar de una melodía hermosa, de un cuadro bonito, sin conocimientos, pero es un disfrute más superficial. Para llegar a emocionarnos tenemos que saber, tenemos que conocer el contexto, tenemos que ser capaces de apreciar el detalle. Y eso es muy emocionante, no hay nada que más emocione a un alumno que darse cuenta de que por fin una melodía le sale en el instrumento que sea. Ahí hay emoción, pero eso sí es emoción. O te puedes emocionar cuando escuchas una cantata de Bach y conoces el contexto y el texto, que es lo que quería expresar el compositor, pero fulanito, ¿cómo te sientes hoy? Me parece que es una falta de respeto intelectual, además, al alumno. Otra cosa es que te preguntes, pues, para si fulanito no tal estás hoy bien. Pero de ahí a hacer una clase magistral, por cierto, porque al final parece que la clase magistral es sobre eso, ¿no? No lo entiendo yo. Ahí el Jonathan Haidt, que te cita antes el libro de La generación ansiosa, que es un libro reciente, acaba de publicar esto en España, sobre el uso de los móviles y sobre todo de las redes sociales en adolescentes. Es un tío muy bueno. Y entonces él previamente había publicado un libro que en inglés se llama The Calling of American Mind, no sé cómo lo titulaban aquí, pues bueno, no sé. Pero era un libro donde hablaba de cómo los universitarios estaban siendo cada vez más frágiles, cada vez más ansiosos, cada vez más intolerantes para escuchar otras ideas. Y entonces él, en parte, uno de los elementos que venía a decir es que tanto énfasis en el yo del estudiante, las emociones institucionalizadas en el aula, lo que hacían era convertirle en algo más frágil. Es decir, supuestamente le queremos enseñar resistencia o resiliencia, como decían, no sé cuál es la diferencia. Queremos enseñarle a ser fuerte, no sé qué, y lo que estamos haciendo constantemente, apelando a su emocionalidad, a su yo, es todo lo contrario. Entonces me da la impresión de que aquí la tendencia va a ser algo parecido. Y bueno, los datos que tenéis los adolescentes y posadolescentes, comparado con generaciones anteriores, está estudiado, como ahora hay más, más incluso trastornos puramente médicos. Bueno, y el tema de la ansiedad, de los exámenes, es una cosa exagerada, o sea, no es posible que haya tal nivel de... O sea, no puede ser que en un grupo de 30 alumnos haya 5 o 6 con problemas de ansiedad ante los exámenes. Entonces lo que dice Haidt, y que yo lo veo pues, en la universidad, es, en vez de darle una charla sobre cómo gestionar la ansiedad, ponle 4 exámenes. Y que él aprenda
a gestionar la ansiedad y la dificultad y el no haber, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí, No entendí que sí, los estamos haciendo peores dándoles ideas o dándoles charlas o dándoles sugerencias que al final son muy bien intencionadas, pero... Sí, porque muchas veces discutimos si, esta es una discusión muy habitual, si los profesores educamos o enseñamos, si la educación está en casa y la enseñanza está en la escuela. Claro que educamos, el problema es que estamos educando mal, porque si tú a un alumno le haces ver que examinarse es algo que va a hacer siempre y que es algo positivo, le estás educando. Si le haces ver que el examen es algo que puede aterrarle y que, pues entonces le estás educando mal. Lo que dice es, yo creo que los exámenes es que son una herramienta indispensable, pero además es absurdo que tenemos que quitar los exámenes, pero hacemos otro tipo de pruebas que son exámenes, pero las llamamos de otra manera, pero es lo mismo. Porque en el momento en el que tú valoras una actividad y la calificas, estás examinando. Pero es que en el momento que estás observando en clase el comportamiento o los ejercicios que está haciendo un alumno, también lo estás examinando. Es que examinar es eso, nada más. Vuelvo al cuándo se jodió el Perú, Zabalita. Tú hablas en el libro de leyes, has citado aquí a Celaá. Eres ecuménico, o al Pérez Reverte, diciendo que todo es la misma vida. Entonces, yo siempre he pensado, cuando alguien hace ese argumento, digo, joder, pues entonces en algún momento estuvo bien. ¿Cuándo fue el franquismo? ¿Cuándo estuvo bien? ¿Me entiendes? Porque dice, todos son igual de malos, todos se han cargado la educación. Quiere decir que en algún momento, la Primera República, ¿cuándo fue? Quizás cuando Gerardo Diego, puede ser, no lo sé. Y luego te preguntaré por Navarra, ¿eh? Sí, a ver. Si quieres. Yo no soy nostálgico de los que violan la EGB, ni... Yo creo que hemos ganado en algunas cosas y hemos perdido en otras. Y yo no cambiaría. No cambiaría lo que dar clase en la actualidad a dar clase en el contexto de la época anterior, por otros motivos. Lo que es innegable es que a nivel académico se ha descendido. Eso no se puede discutir. Entonces, la discusión de que el nivel ha bajado o no ha bajado no tiene ningún sentido porque ha bajado, es que no hay más que ver. O sea, los contenidos se han reducido prácticamente a la mitad. Voy a hacer la bola del diablo, perdona. Sí. Han bajado, pero se han extendido. Yo no llegué a hacer la mili, pero yo me acuerdo, amigos míos 4 o 5 años más, que todavía se encontraba en la mili gente que prácticamente no podía o no sabía ni escribir. Uno de los argumentos de la gente que, digamos, defiende las diferentes leyes que ha habido, o la LOCSE, era, bueno, oye, hemos perdido de nuevo cierta excelencia, pero hemos ganado una sociedad más escolarizada y eso tiene una serie de beneficios que creo que también son reseñables. Sí, pero vuelve a ser muy poco ambicioso, ¿no? Ya, eso estoy de acuerdo, pero... Porque claro, contentarnos con que haya mucha gente escolarizada y todos sepan un poquito, pues a mí, como propuesta, me parece que falla. Yo creo que, en teoría, somos un país medianamente avanzado. Deberíamos aspirar a tener un sistema de educación un poco más ambicioso, un poco más sólido, ¿no? A mí no me sirve que todos sepan un poco. No me vale. Pues, ¿era mejor la EGB? Pues no sé si era mejor. A nivel académico probablemente sí. No sé si en general. Pero yo creo que no nos podemos contentar. Hablabas de Navarra. Seguramente yo tengo muchos amigos, por ejemplo, en Andalucía y en Cataluña. Y sé que están peor. Pero tampoco podemos decir, pues como en Navarra no estamos tan mal como en Andalucía, pues de maravilla. El último PISA aquí fue duro. Sí. Gregorio Luri en una entrevista, o donde, la Bacaña precisamente, por cierto, hacía el mismo argumento que tú has dicho, ¿no? Porque por lo visto el consejero Jimeno debía decir algo así como, bueno, la media es mejor, y entonces él dijo esto mismo, y dice, joder, si nos contentamos con que la media es mejor, pero somos todos más mediocres... Esto es como después de elecciones, ¿no? Todos los partidos están contentos, hemos perdido poco, hemos ganado mucho, pues no es lo mismo, ¿no? Todos bien. Pues con esto es igual, ¿no? Al final, yo es que creo que no podemos contentarnos, por más que haya comunidades que estén... Bueno, aquí está claro que el Castilla y León parece que es la puntera, y a partir de ahí pues hay muchas comunidades que están con un nivel muy mediano, muy mediocre, y otras que están desastrosas. Bueno, pues Navarra no está de las peores, tampoco está de las mejores, pero lo que hay que ver aquí es cuánto saben los alumnos cuando terminan de pasar por la escuela, ¿no? Y yo creo que ahí pues se nos están quedando muchas cosas sin resolver. Es verdad que titulan muchos más, es verdad que hay más gente escolarizada, pero claro, entonces nos estamos centrando en el objetivo que parece que
decía decía algo así como que la escolarización es un refugio ante la crisis. Una cosa similar, decir, bueno, entonces de lo que se trata es de que estén aquí mucho tiempo y muchos para evitar que haya paro juvenil y claro, pero esa no es la idea de la escuela, o por lo menos no es la mía. No es... ¿Qué harías tú? Esto me ha recordado, tengo un amigo que es profesor en primaria y él, por ejemplo, es muy crítico, aquí en el Instituto Público, además de un colegio público, perdón, de por aquí, de programa. Y él, por ejemplo, era muy crítico cuando subieron la edad de escolarización obligatoria. Porque dice, joder, ya con 14 años hay gente que sabes que no tiene que estar aquí y que es mejor que esté en otros sitios. Entonces, bueno, la idea viene a ser parecida a lo que tú acabas de decir. Vamos a, antes de dar paso a las preguntas, porque ya las 8 menos 5, constructivo. Hemos identificado un problema, está en tus libros, una serie de tendencias que son ley y que parece que no funciona, sigue cayendo determinados entornos de conocimiento. Yo lo veo en la universidad, siempre digo que el 20% mejor, creo que lo tiene mejor que nunca y que son mejores que nunca, pero sin embargo la clase media, ese 50 o 30% que pasa de todo y a veces dices, no sé qué. Para que vienes a la universidad, cuando además la mía es privada y te cuesta una pasta, pero bueno, oye, de todo en la vida del Señor. Pero el 50% del medio sí que cada vez es más mediocre. Le cuesta más, tiene menos hambre, tiene una dificultad para entender textos y para expresarse cada vez más llamativa. Eso, como digo, la clase media. La clase baja, pues no sé. Pero entonces, seamos constructivos. Te presentas por el Partido Independiente de los Rollistas y te hacen ministro de Economía, de Educación. Vale, borro los tweets primero, ¿no? Eso siempre. Pues hay un programa que te lo hace, automáticamente. Una vez borrado todo el rastro digital en internet, pues va a parecer que me quito el problema de encima, pero yo me iría a la primaria. A la primaria. ¿Pero hacer qué? Pues para cambiar la manera de enseñar en la primaria y para asentar unos cimientos mucho más sólidos de los que hay ahora mismo, yo creo. ¿En qué sentido? Ya sé que te quedan los proyectos, los no sé qué, pero ¿qué? Bueno, pues entre otras cosas, a ver, es que yo creo que en primaria, esto se está grabando, ¿no? Vamos a meter en un lío, pero yo creo que en primaria se enseña poco. Y creo que en secundaria depende mucho de las comunidades, depende mucho de los profesores, depende mucho de los centros. Hay centros en los que hay una idea más clara de lo que se quiere conseguir, otros que son igual más, no sé cómo decir, son más propicios a la publicidad, supervivientes, ¿no? A lo que parezca más que a lo que es. Y luego yo diría, por intuición un poco, que también hay ciertas diferencias entre los lugares más grandes y los lugares más pequeños. Yo creo que en general en sitios más pequeños hay una mayor preocupación por la formación, no por la escolarización, sino por la formación. Me da la sensación de que en sitios más pequeños las familias tienen todavía aquella idea de tu hijo es tuya, que te va a venir bien, que va a ser importante. No, dices en geográfico, no en centros pequeños. Sí, vale. Sí, creo que sí, que en ciudades más grandes eso se ha perdido, en sitios más pequeños todavía se da, y eso ayuda mucho. Pero en general yo sí que me iría a la primaria y sobre todo, lógicamente no los primeros cursos, pero cursos 0, 4, 5, 6 de primaria. O sea, ¿tú, por ejemplo, es reversible recuperar el gusto general por la lectura, que es algo que afecta más a los varones que a las chicas? Sí, yo creo que sí. Lo que no tengo tan claro es que lo vayamos a conseguir con planes de lectura o con dejar 5 minutos para leer todos los días en clase. Pero esto sí que depende mucho de las familias. Es difícil que un crío lea si en casa no se lee, ¿no? Es que Steven Pinker dice que las familias con una buena biblioteca, y obviamente que la trabajan, claro, acaban sacándole un curso de diferencia a las familias que no. Sí, el otro día comentaba yo con un compañero que una buena manera de darte cuenta de si alguno sabe o no sabe es pedirle 3 sinónimos de la palabra escolar. El que no te dice ni uno, no lo asunto. El que te dice 3 o 4, yo ya lo sé. Y es verdad, yo creo que es así. Entonces, ¿reforzarías, por ejemplo, lectura, reforzarías matemáticas, quitarías asignaturas? Bueno, desde la primaria... ¿Quitarías horas? Hombre, para mí la lectura es lo esencial, lo más que la
también, pero sobre todo la lectura y la primaria. O sea, yo creo que resolver problemas de comprensión en secundaria, si no se han resuelto en la primaria, es muy complicado. Y es verdad que te puedes encontrar con alumnos de bachillerato con serios problemas para redactar un par de párrafos bien redactados. Y alumnos de universidad. Y de universidad. Es decir, eso, y yo en general creo que estoy en una situación bastante privilegiada. Yo tengo en general buenos alumnos, creo que trabajo en un centro en el que se tiene claro que el saber importa y eso no excluye que queramos colaborar a que sean buenas personas, y creo que trabajo a gusto y trabajo bien, pero claro, pues lo mismo a mí me preocupa pues lo que ocurre con otros centros, con otras familias, y sobre todo con las familias que no pueden estar encima de los hijos, que no pueden ayudarles a hacer las cosas. Y para mí, desde luego, la clave está en la primaria. Yo creo que los maestros de primaria tienen la solución y de hecho creo que es la etapa más difícil para trabajar. Y una vez, no sé si era, es que se pone el mito de Finlandia, no hasta el punto ya es un mito. Ahora creo que es Finlandia. Claro, pero que por lo visto el maestro de primaria está muy bien pagado allí, precisamente porque se le da mucho valor a todo lo que estáis diciendo, ¿no? Aquí se ponen los cimientos y... Bueno, son las 8. Damos paso también a los pedagogos en la sala primero, que ojalá haya alguno, y si no, pues al público normal. Para que hagáis preguntas. El pedagogo. Sí, dos cositas, para no acaparar mucho. Hablabas de, bueno, tú eres profesor de música. Sí. Entonces, mira, yo tengo un amigo que está haciendo ahora un podcast, lo estoy ayudando, de música, precisamente para conocer. Yo tengo también otro podcast que no me da el caso. ¿De qué es? De música. Que lo escuchemos, hombre. Bombones musicales en Spotify. Pero bueno, entonces yo siempre termino mi podcast diciendo que quien ama la música, ama la vida. Si le preguntásemos a tus alumnos si saben quién es Falla, Sarasate, Gallardo, Turina, ¿sabrían quiénes son esos personajes? Es decir, la pregunta va un poco con la intención de rascar, es decir, ¿les enseñamos a los alumnos a conocer y amar la música? Esa es la primera cuestión. Y la otra cuestión es, de la misma manera que hay en los gremios, pues, asociación de carniceros, de los restaurantes, de la restauración, asociación de todo tipo, de banistas, ¿no? Imagínate y tal. Porque se juntan y hablarán de sus procesos o de lo que quieren que hablen, ¿no? Profesores como tú, preocupados por la calidad de la enseñanza, entiendo que habrá más. ¿Hay asociación de profesores y profesoras, vale, te lo pongo, de docentes preocupados por la educación? Y si la hay, ¿qué hacen? Y si no la hay, a la serie. Pues bueno, No ha sido pedagogo, yo pensaba que ibas a... Por cierto, en su último podcast habla de Highway to Hell y el anterior de Miguel Bosé. Pues empiezo por el final. En Navarra, una asociación hubo, ¿verdad? María Luisa sabe bien. Hubo una que era como la aldea gala y bueno, pues tuvo una trayectoria y terminó. Pero hubo una asociación que defendía básicamente esto y que intentó pues asumir lo que las organizaciones sindicales habían dejado de asumir, que era pues una línea ideológica en el sentido de la defensa de una escuela que garantice el progreso social para todos y el conocimiento y la cultura. Pero aquello ya terminó en su momento. Y ahora mismo no sé si hay alguna asociación de profesores, yo creo que no. Pero no convendría, ¿no? Sí, a mí ya me pilla mayor, pero convendría. No, yo estuve en toda aquella aventura y estuve unos años y aquello ya terminó. Yo ya mi labor la hago ya en el aula y
Pero sí, No, y la sí, divulgación. seguramente, y la divulgación, sí. Y en cuanto a si les enseñamos a conocer y amar la música, pues deberíamos. No sé, pienso que sí, pero claro, yo no conozco a todos los profesores de música. Desde luego, en mi caso, no sé si consigo que conozcan a Turina, a Falla, no sé, a todos probablemente no, porque para mí es dolorosísimo no tener el tiempo suficiente para enseñarles todo lo que querría enseñarles. Lo más complicado para mí siempre es tener que recortar contenidos porque no tengo tiempo material para abordar todo lo que querría, claro. En el mejor de los casos tengo 3 horas a la semana y es muy poco tiempo. En tercero de la ESO, por ejemplo, que damos la historia de la música desde la antigüedad hasta nuestros días, pues claro, con 2 horas a la semana, y si además queremos también montar repertorio y hacer un concierto a final de curso, pues es complicadísimo. Pero desde luego mi empeño es ese, y sobre todo mi empeño es no limitarme a aquello tan manido de adaptarnos a sus gustos e intereses, que es lo que dice la pedagogía oficial que hay que hacer. Yo creo que hay que hacer todo lo contrario. Hay que conocer sus gustos, obviamente, porque hay que saber de dónde partimos y qué es lo que ellos escuchan, pero para alejarlos de ellos. No porque sean tóxicos, sino porque lo que a ellos les gusta, pues ya lo sabemos y ahí está, ¿no? Mis alumnos les gusta a la mayoría les gusta el reggaetón, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues es lo que hay, ¿no? Pero conocer eso me puede servir a mí a lo mejor para decir, bueno, vosotros sabíais que en el siglo de oro había danzas cuyos movimientos subidos de tono y cuyas letras provocaban mucha polémica y eran incluso motivo de condena, de latigazos, incluso de destierro. Y a partir de ahí me los llevo a otro sitio, ¿no? Y me los llevo a Lope de Vega, y me los llevo al celoso Estado, de las ejemplares de Cervantes, y a la zarabanda, y a la chacona. Y al final se trata, yo creo, sí, de saber qué es lo que les gusta a ellos, pero precisamente para abrirles a lo que ellos desconocen. Si no, ¿qué sentido tiene que yo en clase me quede con lo que ellos ya saben? Ahí además yo creo que un buen profesor, y eso no hay ley que lo pueda poner en papel, también es el que sabe transmitir pasión por la materia que está dando. Y luego eso hacérselo difícil. Yo como estudiante había autores, en este caso de literatura, que no habría accedido si no me hubieran forzado a ello. No sé, en la GBA que leíamos La Regenta. Hoy en día no sé si eso se hará o no, pero yo agradezco mucho o el Quijote, y probablemente nadie lo cogería en esa edad. Tercero teníamos 16 años. Lo mismo ahora, no sé, yo en clase, hay una clase que hablo de retórica básica del cine, bueno, tú las has visto de hecho, les pongo siempre ejemplos de cine clásico. ¿Por qué? Porque sé que es al que no están acostumbrados. Entonces, al presentar un fragmentito, pues hablas un poco del director, de la historia. Entonces, si eso a lo mejor de los 50 que hay en clase o de los 100, hay 10 que, joder, este tipo lo ha presentado bien y el fragmento que me ha puesto me ha llamado la atención, pues son entradas. De hecho, le está dando una asignatura muy interesante que es música y cine. O sea, ahí fíjate la cantidad de gente que puede entrar por determinados estilos musicales o ya determinados elementos cinematográficos. Ahí tenemos otra pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, son dos, en realidad. No sé si era Pérez Reverte que escribió eso de que cuando un profesor entró en el aula y dijo eso de llamadme Nacho, ahí se fastidió. ¿No? Es decir, entre el autoritarismo de los profesores del franquismo y el coleguismo actual me figuró que hay un término medio, ¿no? Y la segunda cuestión es, estamos debatiendo todavía modelos educativos y tenemos la inteligencia artificial ahí que me figuro que va a cambiar radicalmente la forma de enseñar en los colegios. Es decir, porque los contenidos van a estar accesibles tanto para el profesor como para el alumno. Es decir, el papel del profesor me figuro que va a cambiar sustancialmente. No para, diríamos, repetir la pedagogía o el pedagogismo del que estáis criticando, sino para incentivar, me figuro, a los alumnos a buscar la información y a interesarse por la información. Estas dos cuestiones. Bueno, yo creo que en esto estoy con lo que suele decir Gregorio Luri, que ante estas cosas hay que ser prudentes y al mismo tiempo estar abiertos. No nos podemos cerrar a lo que viene, ¿no? Las tecnologías pues, son una herramienta estupenda, pero
vas al instituto un día, no funciona el proyector, o no hay wifi, y eres incapaz de dar una clase, pues tienes un problema muy serio, ¿no? Entonces tienes que ser capaz de, con la palabra simplemente, poder dar la clase a tus alumnos y que sea una clase más interesante. Cuando eso no eres capaz de hacerlo, pues entonces mal asunto, ¿no? Y en cuanto a... Bueno, de todas maneras, no sé si siempre parece que el papel del profesor va a cambiar, y en realidad no termina de cambiar, por más que lo intenten. Al final, es que esto lo suele decir mucho Hannah Arendt, ¿no? Que la educación es que es tradicional en sí misma, es algo que no cabe demasiada innovación. Al final hay una persona que tiene unos conocimientos, hay una persona que todavía no dispone de conocimientos, y hace falta pues, que la primera persona quiera transmitirlos y la otra persona tenga algún interés en adquirirlos. Y la cosa es bastante sencilla en realidad. Entonces no creo que haya que innovar demasiado tampoco. Y el colegueo, sí. Recientemente ha venido de intercambio una alumna del instituto, ha estado un mes en Francia, y al volver contaba que allí, en cuanto entran en clase, se levantan todos los alumnos. ¿Es positivo? Bueno, es un signo de respeto. Yo no lo veo mal. Tampoco pediría que a mí me llamaran de usted. No creo que sea necesario. Creo que se puede ser muy respetuoso sin necesidad de recurrir a usted. Pero es verdad que sí, se ha pasado de pensar que el profesor te va a dar un cachete a que a lo mejor el profesor se dé el cachete. Es el otro extremo. No sé, yo creo que en general sí que hay un poco de desorientación a la hora de aplicar un poco de entender la disciplina como lo que es una manera la disciplina como una manera de organizar, ¿no? Una manera de educar también en la propia disciplina interior, ¿no? Que tenemos que tener todos, ¿no? En el autocontrol y también en la eficacia de lo que hacemos. Para todo necesitamos una disciplina. Los músicos esto lo tenemos clarísimo, sin disciplina, sin hábitos, sin rutinas, sin repetición. Y al final yo creo que la palabra disciplina, como tantas otras, se ha cargado de unas connotaciones negativas que dificultan las cosas, ¿no? Y que lleva a sinsentidos como que en algunos institutos, pues en lugar de hablar de aula de expulsados, se diga aula de trabajo, porque expulsados suena feo. Pero claro, tú preguntas al alumno y te dices que no han expulsado. Él no te dice, estoy aquí en el aula de trabajo. Pues bueno. Eso al final, cualquier eufemismo siempre va creándose sobre sí mismo. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, algo más. O sea, yo puedo decir ahí una cosa, porque en la universidad también hay una reflexión al respecto, ya sé que no es lo mismo en la escuela, pero me da la impresión de que solemos ir demasiado rápido apuntándonos a modas y luego recogemos cable, ¿no? Eso pasó, yo qué sé, con el uso de ordenadores en el aula. ¡Guau! ¿Cómo puede ser tan troglodita? No, ya ni siquiera franquista. Troglodita de prohibir el ordenador en el aula. Yo una batalla la perdí, ya estaba lo que era. Pero ahora, sin embargo, cada vez más es que la gente se despista, es que no sé qué. Entonces, con la inteligencia artificial me da la impresión de que puede pasar algo parecido, que por falta de perspectiva o por no parecer que nos quedamos atrás, asumamos muy rápido cuestiones de las que luego a lo mejor nos tenemos que arrepentir. Pasa también con los teléfonos móviles, a los jóvenes, en fin, hay como muchas cuestiones que aquí yo creo que es como todo, la tecnología tiene elementos fantásticos, pero mal usada. Habrá una cosa buena, por ejemplo, que al ser más ámbito universitario, pues yo qué sé, ya no pedirás cosas, por así decirlo, más enciclopédicas, que ya no se pedían, pero bueno, entenderme, es más el ensayo, en este caso, casi anglosajón, de pelearte con unas ideas, debatirlas. Pero en el colegio y sobre todo en primaria, yo no sé bien cómo puedes implantar eso. En secundaria, pues no sé, tú ahí sí que trabajas y no sé cómo... No lo sé, de todas maneras yo creo que en general son todo ciclos y son todo modas. De hecho, yo estoy convencido que se nos ha de prohibir la tecnología en el aula y llegaremos al punto en el que se nos obligará a usar la tiza. Y claro, yo uso el ordenador, pues tendré un problema, pues tendré que ir otra vez a comprar tizas. Pero yo creo que es un poco cíclico. Ahora ya cada vez hay más movimientos contra el uso de lo que me parece lógico, además. Los iPads de los críos... Claro. Entonces, yo creo que esto... No sé, para mí es difícil de saber si realmente va a ser... Aquí los iPads, por lo menos en las escuelas que mis hijos han ido, son a partir de cuarto, de primaria. Entonces ya lo empiezan a integrar y luego,
¿qué pasaba, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces eran PDFs escaneados. O sea, ni siquiera hacías un buen uso de las posibilidades didácticas que te ofrecía la tecnología. Simplemente era, bueno, el libro lo tienes, el libro y lo tienes también aquí. Y claro, ¿qué pasa? Y luego, pues eso, los críos no son tontos y, por ejemplo, mis hijos, porque todo esto viene, ¿no? Hablamos de tecnología, pero siempre con Blocksy o con cuestiones, ¿no?, que permitan, digamos, que los niños no se despisten, vean cosas que no deben, o y al final siempre encuentran la puerta de atrás. Entonces mis hijos todos chateaban con los amigos, a pesar de que el chat estaba prohibido, entonces ustedes veían que en Google Docs se podía, tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que tras unos años de gran euforia nos subimos a este carro, pues ahora, desde asociaciones de padres hasta propios colegios, al final, mi teoría es que los colegios van un poco a lo que diga educación, o sea, tienen mucho miedo. Oye, que dicen que sí, pues vamos, que no, pues no. Hay profesores individuales que sí que pelean, pero en general como centros, como están todos cogidos, ¿no?, del dinero de esto, pues van a lo que digan. Ah, que hay que hacer esto, pues lo hacemos, ya veremos cómo lo... Entonces a mí me da la impresión de que con la inteligencia artificial yo no me apresuraría, tampoco lo dejaría pasar, pero porque va a cambiar muchas cosas, yo eso sí que lo pienso. Pero a esas edades de niños, no sé yo, la verdad es que todavía soy capaz de... Tengo un hermano que se dedica mucho a esto y seguro que me... No, yo me refería a que los conocimientos, es decir, el profesor, el maestro y tal, transmite los conocimientos, y los conocimientos ya van a estar en una inteligencia. Pero ya están en internet ahora, y el Pilar argumenta contra ello. Con mucho mejor acceso. Yo lo que me decía del cambio del papel del profesor es no tanto transmisión de conocimientos como el fomento en el alumno del interés de aprender. Sí, es decir, que buscar por sí mismo el conocimiento y tal. Es decir, ese es el reto, me parece a mí. Sí, yo creo que son las dos cosas, porque tenemos que distinguir también lo que es información y los conocimientos, ¿no? También antes teníamos las bibliotecas, también ahí uno entraba a la biblioteca y salía erudito. Claro, hay que transmitir ese conocimiento y desde luego hay que contagiar el interés por aprender. Lo que está muy claro, y esto además lo demuestran todas las evidencias científicas, es que para aprender por uno mismo, esto que dicen del aprender a aprender, ¿no? Pues el aprender por uno mismo se necesita primero haber aprendido. Es decir, lo que uno aprende se sobrepone o se vincula con lo que ya sabe. Entonces, cuanto más sabes, más posibilidades de seguir aprendiendo tienes. Es muy difícil aprender por ti mismo si sabes muy poco, porque no tienes con qué capacidad de relación. Que es la manera en que aprendemos todo, ¿no? Me parece que de un tiempo a esta parte había algún tipo de mutación y ya no aprenden los adolescentes como aprendían antes, aprenden igual. O sea, básicamente el mecanismo es el mismo, ¿no? Entonces, se trata, pues eso, de tener unos conocimientos en los que puedas anclar los nuevos conocimientos. Por eso Gregorio Luri defiende mucho la memoria en el sentido de, bueno, es que por lo menos es lo que nos va a permitir esos anclajes. Si yo no sé algo, no soy capaz de relacionarlo con... La teoría del velcro de Luri. Es decir, dices, coge el velcro y dice, solo se puede unir a una cosa cuando ya existe otra con los dos pegados. Claro, que es una de las ideas sensatas del constructivismo. Luego echada a perder por el mismo constructivismo, pero es verdad. O sea, es aprender sobre lo que uno sabe, sí. ¿Alguna preguntilla más? Tenemos tiempo, ¿no? Bueno, pues sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, por supuesto. Sí, no, tengo yo una. Pero ahí, vamos a al lado de Anate. ¿Marido? Marido de Anate. Yo tengo un par de preguntas. Una... Oye, aquí todo el mundo hace dos, macho. Pues dos preguntas a partir de ahora. Haciendo un poco de abogado del diablo también. Reflexión de mi hijo pequeño. Papá, ¿para qué me voy a aprender las tablas de multiplicar si tengo una calculadora que lo hace? Reflexión de mi hijo mayor. Papá, ¿para qué me voy a aprender algo si al hilo de lo que decías está en Google? O antes en las enciclopedias, ¿no? Entonces, la dificultad muchas veces de lograr de que sepan el saber por el saber. Comentabas antes del aprendizaje de los conocimientos. Y la segunda es que me gustaría saber vuestra opinión respecto al hecho de que, por ejemplo, yo que estudié con la EGB, yo tenía un examen cada 3 meses con una cantidad de conocimientos que tenía que volcar y ahora es como que todo se lo troceamos, se lo damos muy mascado. No lo llamamos exámenes, lo llamamos controles o test, pero cada semana o cada 2 semanas como facilitarles mucho las cosas. Y a lo mejor si le pregunto a mi hijo por algo que estudió hace un mes, pero papá, si eso ya lo dimos, como ya está, ya lo he hecho, ya lo he olvidado y ya lo quiero. Sí, lo que comentábamos antes, ¿no? De que
realmente parece que lo que tenemos que hacer es facilitarles, parece que la labor del profesor es facilitar, y yo muchas veces he dicho que deberíamos más bien dificultar, ¿no? Que tenemos que plantear, ponerlos en aprietos, ¿no? Plantearles retos y, lógicamente, no dejarles solo ante el reto, sino ayudarles, explicarles cómo tienen que abordarlo, cómo tienen que superarlo. Eso se supone que es enseñar. Yo no concibo de otra manera la enseñanza, no entiendo que nuestra labor sea ser condescendientes con ellos, decirles, bueno, pues no pasa nada, no sabes, pero es igual, tranquilo, eres muy buena persona y tienes muy buenos sentimientos. Es que yo creo que son cosas distintas, ¿no? Y además es que creo que el aprender también favorece todo eso, ¿no? Hay también muchos estudios que hablan de las habilidades sociales en relación con lo que uno sabe, ¿no? Con la alta cultura en concreto. Entonces, yo creo que no podemos admitir ese juego tan engañoso, ¿no? De decir, es que si defiendes el conocimiento es porque no quieres que sean buenas personas. No, es que estoy convencido de que aprendiendo también vas a tener más capacidad para comprender a los demás, para empatizar con los demás. Si tú no conoces el mundo, ¿cómo vas a empatizar? Si no conoces nada, ¿cómo vas a empatizar con nadie? También para empatizar con una persona es de conocerla primero. Y con el saber yo creo que es lo mismo. Los exámenes es verdad, sí, porque es la idea esta de que un examen es algo muy traumático y al final pues ese troceo lo que hace es que luego tengan datos como inconexos, que les falte la capacidad para trazar una línea desde lo que han empezado a estudiar a lo que han terminado. En ese sentido es muy importante, por ejemplo, la cronología. Para mí son importantes las fechas. O sea, no se trata de que aprendan todas las fechas de memoria, pero hay fechas que las tienen que saber. Es decir, tú tienes que saber que el Imperio Romano cae en el 476, porque eso te permite entender que del siglo V al siglo XV hay un periodo muy largo que llamamos Edad Media. Entonces, esas fechas, lo que hablamos de los anclajes, te supone un anclaje, ¿no? Te supone tener una visión global. Si no, son todos datos inconexos. Luego, claro, acaban respondiendo barbaridades, porque preguntas y te dicen auténticas burradas porque no tienen ese trazo. No tienen, disculpen, ese trazo largo que hay que tener, ¿no? Muchas veces en música, en la interpretación musical se habla de esto, ¿no? Hay veces que hay que hacer un fraseo corto o un fraseo largo, como el arco del violonchelo cuando pasa. Bueno, pues ese fraseo largo yo creo que en la enseñanza es esencial, ¿no? En lo que uno aprende, no tener pequeñas píldoras, sino ser capaz de ir al detalle, pero al mismo tiempo tener una visión global de cualquier tema. Que eso también es lo que dificulta que sean capaces de hacer una redacción medianamente extensa, ¿no? Yo creo que uno de los ejercicios más importantes que hay que hacer ahora, porque ya no se hacen, es hacerles a los alumnos escribir a mano y hacer pues, pequeños ensayos, pequeñas redacciones en las que se expliquen. Esto apenas se hace, ¿no? Todo es tecleado, que está bien, pero no es lo único. Entre otras cosas porque cuando uno teclea, los dedos van mucho más rápido que el cerebro. Y lógicamente no te da tiempo a reflexionar de la misma manera que si tú estás haciendo el trazo. No, yo solo puedo añadir una cosa, y eso también lo hablo con mis hijos. A veces hay que hacerles ver que el conocimiento es un fin en sí mismo, igual que antes decíamos, ¿no? Que la pedagogía a veces ve el procedimiento como un fin en sí mismo. Entonces, las tablas de multiplicar, pues yo qué sé, pues cuando vayas a comprar para que no te timen, y puede ser la cosa más evidente, ¿no? Para que me des bien las vueltas, ¿no? ¿Para qué va a servir sumar y restar? Pero claro, a determinadas edades ellos no se van a dar cuenta, creo yo, de la utilidad de determinadas cuestiones, que ojo, a lo mejor luego no las van a utilizar, ¿eh? Ya no usamos, yo qué sé, yo ya no uso determinadas cosas que aprendí en matemáticas, obviamente, pero en su momento potencialmente eran elementos que me iban a servir si lo vemos desde el punto de vista únicamente pragmático. Sí, yo no me desgasto de ese tipo de... O sea, cuando me preguntan los alumnos, digo, pues porque querrás aprobar la asignatura y que no te caiga una bronca en casa. Antes me desgastaba mucho porque yo creo que no merece la pena porque hay cosas que por más que queramos, un adolescente pues no va a entender. Las hará pues porque cree que tiene que hacerlas porque le conviene y ya está. A mi hijo sí le digo, ¿para qué me sirve esto? Pues para ser más inteligente. ¿No quieres ser más inteligente? Pues para eso. Mira, si no podemos convencer de que se tinte el pelo, vas a convencer de que... Pero quiero decir, Paco de Lucía solía contar que se enfadaba mucho con su padre porque él se quería ir a jugar al fútbol con los amigos en la calle y su padre le decía que no, que a estudiar la guitarra y se metía 6 horitas de guitarra y luego estaba muy agradecido, hablando de Paco de Lucía además. Es que al final es normal que Paco de Lucía prefiriese salir a la calle a jugar al fútbol y con los adolescentes yo creo que ocurre lo mismo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues a lo mejor ahora no lo entiendes, pero bueno, si insistimos, pues es probable que en el futuro encuentres placer en aprender.
aprender. ¿Ves? El símil deportivo yo creo es que hacen deporte, porque cuando entrenas deporte no estás todo el día, imagínate, el futbolista no está todo el rato jugando a fútbol, no, se dedica a dar 87 veces con la izquierda para mejorar. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues para adquirir un hábito, para que luego te salga de forma natural algo que a otros no les sale. Bueno, supongo que ese tipo de cuestiones pueden ser. Y otra vez, eso es algo que se tiene que tener muy claro desde que son muy pequeños, desde la primaria. ¿Vale? Me ha quedado antes un poco así. Hay maestros excelentes, quiero decir que no. Yo creo que la primaria no está a veces bien enfocada. Hay una diversificación de actividades que al final deja un poco de lado, pero viene de arriba. No quiero decir que no sean competentes los maestros. De hecho, como he dicho, me parece que es mucho más difícil enseñar en primaria que en la secundaria. La universidad no la conozco. Me parece más complicado porque son edades en las que pues, están todavía mucho más informal y es muy complicado. Yo no me imagino con un montón de críos de tan poca edad. Pero creo que esto es esencial, ¿no? El fomentar este tipo de hábitos y sobre todo el centrar los objetivos en que lean y sigan leyendo y no lleguen a la adolescencia sin ganas de leer. Para mí esto es esencial. Las dos últimas. Eduardo. Primero alguien más del público que hacer, yo tengo una pregunta, pero si alguna más. No, tiene que ser dos. Tiene que ser dos. Bueno, lo primero es una reflexión breve y la pregunta, no sé si se ve muy mal pensado, pero bueno, has hablado de que por una parte había un interés de Gramsci y muchas otras personas de la elevación cultural del pueblo, has comentado. Pero por otra parte has dicho una cosa que me preocupa mucho y que creo que hay una parte de verdad, que no interesa que la ciudadanía esté informada. Yo creo que hay una parte de eso. ¿Tú crees que en la pedagogía, detrás de esta pedagogía moderna, hay alguien, algunas élites que quieren precisamente una masa aborregada que obedezca las instrucciones de medios de comunicación, digamos, controlados y que tenerlos, o sea, pero para ellos, en cambio, van a buscar una educación muy buena para sus hijos, seguramente. Y perdóname, voy a poner un ejemplo porque estoy convencido de que muchos de estos que predican esta nueva pedagogía luego llevarán a los colegios que ellos piensen que son los que mejor resultados les va a dar. Y os voy a poner un ejemplo del tema lingüístico que yo conozco de Cataluña, porque yo vengo de allí. Por una parte, predicaban una inmersión lingüística para tener 2 horas en español y te decían que con 2 horas de español era suficiente para conocer, vamos, como López de escribir igual de bien, pero por otra parte, políticos como más llevaban a sus hijos al colegio aula, trilingüe, Montilla, los llevaba al colegio alemán y claro, haced lo que yo digo, pero no hagáis lo que yo hago. ¿Crees que realmente hay alguien detrás de la pedagogía, de estos nuevos modelos pedagógicos, que quiere esa desinformación de la sociedad futura? ¿O estoy pensando demasiado mal? A ver, yo estoy seguro que hay mucha hipocresía en la clase política en cuanto a, la breve que se intenten a la escuela y los niños que aprendan, ¿no? Eso sí, no sé si podemos hablar de casi de una conspiración para tener una masa aborregada y no sé si llega tanto. Lo que sí que creo, o estoy seguro, es que hay muchos intereses de todo tipo, también económicos. Intereses en fomentar determinadas metodologías, en llevar la educación hacia en determinados sentidos. Eso sí lo creo, que hay muchos intereses y creo que también hay mucha gente a la que le viene muy bien el despreciar conocimiento, pues sencillamente porque sabe poco. Porque es muy raro que una persona muy sabia desprecie el conocimiento, muy raro. Y curiosamente, cuando alguien defiende el conocimiento a veces se le tacha de soberbio. Yo creo que es lo más ridículo que se puede decir, porque la soberbia precisamente es lo contrario, es pensar que no... yo creo que no he encontrado gente más humilde que la gente que más sabe. Y suele ser así. Me ocurrió, por ejemplo, con Antonio Muñoz Molina y es algo que he visto muy en el mundo de la música, lo he visto muchas veces también. Personas muy mediocres se consideran mucho más que la gente más brillante, porque la gente brillante habitualmente ha llegado a donde ha llegado a base de mucho esfuerzo y de mucho trabajo y de quedarse sin jugar al fútbol como Paco Lucía en la calle. Me ha ocurrido la segunda pregunta. Venga, Lo del ascensor social. Evidentemente, bueno, coincido con lo que has ido apuntando, evidentemente
obviamente esto quien más perjudica es a los más desfavorecidos, porque no van a poder llegar nunca a competir con los que llevan a sus hijos a los colegios de más élite, a las universidades de más prestigio, etc. Es decir, que estamos absolutamente perdiendo a una serie de valores de gente que tiene una gran capacidad, pero que por cuestiones económicas no van a poder competir con nosotros, creo yo. Por supuesto, pero no solo por competir, sino por el hecho mismo de acceder a una cultura a la que todos tienen derecho a acceder. Es decir, hay una terminología de la última ley educativa que me parece terrible, es el perfil de salida, que es como marcar a las reses con... O sea, estamos ya previendo que este alumno tiene este perfil, pero bueno, y entonces que ya tenemos que directamente llevarle al campo a que se gane la vida. Pero es que a lo mejor resulta que le interesan otras cosas y que a lo mejor puede estudiar una carrera universitaria. Entonces, dar por hecho que tiene... Me da igual al contrario, ¿eh? Dar por hecho que este no puede dedicarse a... Entonces, no entiendo no sé, semejante audacia, ¿no? Es casi como tener una bola de cristal y decir perfil de salida, pues los vamos marcando. No puede haber un perfil de salida en la enseñanza, ¿no? Tienes que garantizarles a todos que podrán llegar hasta donde su capacidad y su constancia y los hábitos que dispongan y los que desarrollen les permitan llegar. Y es exactamente así, es decir, un sistema educativo que no funciona perjudica siempre al alumno que no va a poder completar esa formación fuera de la escuela. Y no hay más. El que pueda pagarse unas clases particulares, el que pueda pagar el conservatorio, la academia, pues ese podrá compensar. El otro no, porque depende directamente de lo que aprende en la escuela. Y por otro lado, no hay por qué hurtarles el derecho a conocer a las grandes obras y a los grandes autores. Es decir, ¿por qué no van a poder acceder a la alta cultura personas que proceden de un entorno desfavorecido? Damos por hecho que el perfil de salida es diferente y que no merecen eso. Es que es precisamente, yo creo que este sistema de bajar el nivel es precisamente lo que va a acabar siendo lo más elitista de todo. Por supuesto, sí. Va a convertirse precisamente en la promoción, en el elitismo, en la meritocracia, pero por lo de arriba y de la parte económica. O sea, es realmente una Por lo situación... tanto, una meritocracia no puede ser injusta, entonces no es meritocracia, ¿no? Sí que puede ser élite. Será élite, Pero exactamente. pero es un elitismo, pues creo que no malentendido. Bueno, pues hoy ha estado la cosa muy interesante, le agradecemos a Alberto el tiempo, el que haya venido, el coche que se ha tragado y a todos ustedes pues haber estado en este diálogo que ha sido bastante interesante. Muchas gracias, Alberto. Gracias.